Jesucristo jamás te va a fallar. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Cualquiera que sea tu condición de vida, vengamos a Él. Por eso le decimos: un día, Señor, un día estaremos en tu presencia. Hermanos, tomen asiento y que el Señor les bendiga. Y a continuación tenemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hermoso tiempo de alabanza, amén. Es hermoso poder deleitarnos en la presencia de Dios y cantar nuestros himnos según nuestro patrimonio, alabanza a nuestro Dios, centrados en el sacrificio de Cristo, centrados en la obra de Cristo, amén. Quiero invitarles, hermanos míos, a buscar el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Lucas 14, 15 al 25. Y en lo que buscamos, quiero compartirles, recordar que recuerde compartir los videos. A Dios gracias, hermanos. El miércoles creo que fue, no recuerdo si fue el miércoles, terminando el servicio, cuando miramos a la computadora, había más de 40 personas viendo el estudio de la Biblia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque los que estábamos aquí, más otros que pudieron verlo, y a lo largo de la semana seguro también, pues muchos quizás lo revisaron. Recuerde que usted puede entrar al internet, al sitio descargar los videos en DVD o en audio por si usted los quiere tener. Recordamos también que si usted quiere llevarse los sermones o los estudios de la Biblia en CD grabados, debe ver al hermano Josué. Usted debe traer su propio disco porque no tenemos presupuesto para discos, pero usted trae su disquito y él con mucho cariño ahí pues se los graba, se los quema. Lucas capítulo 14, versículo del 15 al 24. Lucas 14 del 15 al 24. Diga amén cuando lo tenga, hermanos. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial que estás en este lugar, también en nuestro corazón. Alabamos y glorificamos tu nombre, dándote gracias por esta palabra tuya. Rogamos que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija en su exposición, quien nos ilumine y quien tome el control del mensaje. Señor, líbranos de cualquier interpretación humana y condúcenos por el sendero de la verdad que viene de tu iluminación. Tú has prometido guiarnos a toda verdad y recordarnos y enseñarnos todas las cosas. En Jesús oramos, rogando que esta palabra sea de bendición a cada uno de nosotros, también a aquellos que nos siguen por el internet. En Jesucristo. Amén.
Hemos titulado este mensaje, El Señor te invita. ¿Cuál será tu respuesta? El Señor te invita. ¿Cuál será tu respuesta? Hay dos pasajes en la Biblia que son bien conocidos por la mayoría de los cristianos. Y si usted aún no es cristiano y no ha escuchado estos textos, yo se los voy a decir. El primero que quiero recordar es ese que dice, son muchos los llamados y pocos los ¿qué? Los escogidos. Y pocos los escogidos. Y también el otro está en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, donde aquí el apóstol escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo las palabras del Señor, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y quiero que busquemos este texto y lo tengamos a mano, independientemente que también vamos a estar usando el de Lucas. Estos son dos textos muy conocidos, pero muy ignorados muchas veces por los cristianos y muy ignorados por la mayoría de la gente. Cuando lo escuchamos no nos detenemos con seriedad a meditar en lo que realmente ahí está revelado y lo que realmente enseña y dice. Y corremos un grande riesgo. ¿Por qué? Porque lo que dice estos pasajes nos concierne a usted y a mí. Muchos dan por sentado de que por tener ciertas prácticas religiosas o cierta tradición religiosa o una descendencia religiosa, por decirlo de alguna manera, ya son merecedores del reino de Dios. Muchas veces cometemos el error de creer que porque nuestros hijos vienen con frecuencia a la iglesia o nos acompañan a la iglesia, ya son herederos del reino de Dios. Amados hermanos, amados amigos, aquellos que nos siguen por el internet, cuidado, la salvación no se gana por religión, tampoco por tradición, ni es algo hereditario, porque la vida cristiana verdadera no es una religión vana al estilo al cual está acostumbrado el mundo. La salvación verdadera consiste en tener una relación de amor personal con una persona, valga la redundancia, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra hecha carne, el enviado de Dios y el Mesías de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino, verdad y vida, el único que verdaderamente puede reconciliar al hombre pecador con Dios el Padre. Es importante que examinemos la palabra de los religiosos de Lucas 14, versículos del 15 al 24, y lo que dice el resto de la Biblia con respecto a todo este tema. Cuando examinamos este pasaje y examinemos otra serie de textos que vamos a estar viendo, descubriremos que la falsa religión es engañosa. La falsa religión es engañosa. Amados hermanos, no todo lo que se habla en nombre de Dios es genuinamente de Dios. No todo lo que tiene el nombre de iglesia es una genuina iglesia de Cristo. No todo el que usa el término o el calificativo cristiano para referirse a su práctica religiosa es verdaderamente convertido o cristiano. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso es necesario, y Jesús quiere que los hombres tengamos certeza y convicción de cuál es nuestra situación real delante de Dios en cuanto a salvación y conversión. Fíjense que en este pasaje de la Biblia, Jesús está sentado en la mesa con una serie de personas que eran doctores de la ley, conocían al dedillo la ley de Moisés, eran gente que hacían sacrificios en el templo, era gente de hecho que gobernaban al pueblo de Israel basándose en la ley religiosa, era gente que ministraba probablemente en el templo como sacerdote,
Era gente muy docta, gente que hablaban a otros de Dios. Sin embargo, cuando vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigidas hasta ellos, vemos que no pasan, la realidad de sus vidas que no pasan de religiosidad. ¿Por qué? Porque carecían de una auténtica relación con Dios. ¿Y por qué carecían de una auténtica relación con Dios? Porque la única manera genuina de llegar a Dios el Padre es a través del enviado de Dios, Jesucristo, y ellos no querían aceptar el Evangelio de Cristo ni a Cristo mismo. Por eso el Señor dijo en una ocasión, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tu situación o la de cualquier persona, la mía misma, no es diferente si pretendemos seguir una religión, mas no una relación personal con Cristo, que implica aceptarle como Señor y como Salvador. Fíjense que estos hombres religiosos le dicen a Jesucristo en el versículo número 15, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y esto es muy interesante. Este es el comentario de uno de los invitados. Y este dicho entusiasta, este dicho bien intencionado de este hombre, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios, estaba equivocado, porque sin duda el hombre estaba pensando que todos los presentes en aquella mesa, aquellos que estaban buscando la primera fila, aquellos que amaban las salutaciones públicas en las calles, aquellos que esperaban reverencia de los hombres, aquellos que esperaban ser reconocidos, aquellos que solo amaban a los que aman y aquellos que solo le daban a los que le dan, a los que invitan, a los que solo le invitan, estaban pensando que ellos estarían en el reino de Dios. Mediante otra parábola, Jesús les enseñó enfáticamente que no sería así. Les enseñó que si no cambiaban su actitud y eran capaces de venir a la persona correcta en una relación correcta, irían al infierno y no a celebrar como bienaventurados en el reino de Dios. Amados hermanos en el Señor, al examinar Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, podemos descubrir que no se es hijo de Dios y por ende partícipe del reino por herencia terrenal. Fíjese que en el versículo 12 de Juan 1, la Biblia dice, a los que creen, a los que le reciben, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Y el tema que va a tratar es de ser hijos de Dios. Y un hijo de Dios va a participar en el reino de Dios. Pero el versículo 13 dice, y estos no son engendrados de carne y de sangre. Estos judíos creían que por ser descendientes de Abraham, ya se merecían el reino. Fue a los judíos a quienes Juan el Bautista, fue a los judíos como estos a quienes Jesús mismo les exhortaron para que se arrepintieran de sus pecados si querían entrar en el reino de Dios. Y es que esta gente hablaba mucho de la ley, hablaba mucho del pecado, pero no había ningún tipo de disposición en sus vidas de arrepentirse y buscar una genuina expiación del pecado para poder entrar en el reino. Si vas a Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista les dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La condición para estar en el reino y entrar en el reino era tener una vida sin pecado. Por tanto, el paso número 1 para que el pecado sea quitado del hombre, ¿cuál es? Arrepentirse. 1, reconocer su condición de pecador. Y 2, arrepentirse. El tercero es confiar que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado, que sustituye al pecador en la cruz y que puede tomar tu pecado y mi pecado, llevarlo sobre sí y librarnos de la condenación eterna. En las palabras de Jesús dice, arrepentidos para entrar en el reino. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y en Mateo 4, versículos del 6 al 7, no son diferentes, son exactamente las mismas.
porque hay una unidad en el plan de Dios y en la revelación de Dios para los hombres. Y dice Mateo 4, versículos 6 al 7, le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, me equivoqué aquí. Bien, el contexto es el mismo. Es cuando Jesús le dice: generación de víbora, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Son muchos los que hoy caen en el mismo error de los judíos, creyendo que por ser herederos de cristianos genuinos o por seguir una tradición religiosa en particular, sea esta bíblica o no, ya son merecedores del reino de los cielos o van a ir al reino de Dios. Las mismas demandas de arrepentimiento del pecado, la misma demanda de reconocimiento de nuestra condición de pecadores está vigente para nosotros hoy, para todos los hombres de todas las generaciones. Esta misma demanda de arrepentimiento del pecado hecha a los judíos es exigida de cualquier hombre sin importar su trasfondo social, cultural o religioso. Quien quiere ser salvo e ir al reino de Dios, ha de reconocer que es pecador. Porque la Biblia dice que todos los hombres son pecadores. Dice que no hay bueno ni siquiera uno. Dice Juan 3:23, por cuanto todos pecaron. Dice Salmo 51:5, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. El hombre tiene que reconocer su condición, porque a menos que no la reconozca, no podrá ser salvo de la paga del pecado, que es la muerte. Por tanto, en tanto y en cuanto el hombre está en pecado, el hombre va rumbo a la muerte eterna en el infierno. Estas demandas de arrepentimiento es también hecha para ti, mis queridos hermanos. Es hecha para todos los hombres. Quien quiere ser salvo, ir al cielo e ir al reino de Dios, ha de arrepentirse de sus pecados, creer y aceptar a Cristo para ser hijo de Dios y entrar en su reino. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, para comprobar que este fue el mensaje anunciado por la iglesia primitiva, que nos muestra que es el camino correcto para poder ir al reino de Dios, para entrar en el reino de Dios y ser bienaventurado participando del reino de Dios. Hechos capítulo 3, en el versículo 19, nos dice la Escritura: así que arrepentíos. ¿Cuál es lo primero? Arrepentirse. Lo segundo, convertíos. ¿Qué es convertirse? Es darle la vuelta, es darle la espalda a la vida de pecado, el camino de pecado que estaba llegando, y comenzar a transitar en el camino de vida que es Cristo Jesús. O sea, conviértete a Cristo, arrepiéntete y acepta el sacrificio de Cristo para que puedas ahora tener la vida eterna. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Y note que dice, ¿para qué? Y va a dar la razón. ¿Para qué debe la gente arrepentirse y convertirse? Para que sean borrados vuestros pecados. O sea que tu pecado, tu culpa de pecado, tu culpa de muerte, tu paga de muerte, solamente puede ser borrada si tú te arrepientes del pecado y si tú te conviertes a Jesucristo. Si usted se da cuenta, no está diciendo conviértete a la iglesia. No está diciendo conviértete en seguidor de esta o aquella religión. No está diciendo bautízate para qué. No, dice arrepiéntete. Dice conviértete. Porque es el arrepentimiento y la conversión lo que hace que el pecado sea borrado de tu vida. Y cuando el pecado es borrado de tu vida, la Biblia dice aquí que vendrán para ti de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de descanso. En otras palabras, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se convierte al Señor Jesucristo, y convertirse a Jesucristo significa aceptar lo que Él hizo en la cruz por el pecado, significa someterse a su señorío y aceptarle como Salvador. ¿Cuál es el refrigerio que viene de su presencia? El siguiente:
la vida eterna, el perdón de los pecados, la vida eterna, la esperanza de un día estar en el reino de los cielos. Esto no lo da ninguna otra cosa ni organización humana, salvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 17, al versículo número 30. Hechos 17, 30. Y dice ahí la Biblia: pero Dios, habiendo posado por alto, Hechos 17, 30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjese, ¿quién es el que da el mandamiento? Es Dios. Y dice este pasaje, y quiero hacerle pregunta porque mi intención es que usted lo descubra por usted mismo, no que yo se lo diga. Fíjese, manda, es Dios el que manda. ¿A quién manda? ¿A algunos hombres? Dice ahí la Biblia, a todos los hombres. Ninguna de las hermanas se le ocurre a pensar o de las mujeres, mira, esto es para los varones. No, hombres está en términos genéricos, te incluye a ti. O sea que los mandamientos de Dios son inclusivos para la totalidad de todos los hombres. Hoy tú no estás aquí por gusto, estás por un propósito. Dios te ha traído. Y te ha traído para que escuches algo como esto. Porque este mensaje es también para ti. Alguien quizás puede decir, pero yo no creo en Dios. Yo no sé si tú crees en Dios o no. El hecho que tú no crees en Dios no significa que vas a escapar al juicio de Dios. Porque dice la Biblia que en el día del juicio toda lengua se arrodillará y confesará. Y comparecerá delante de Cristo. Dios te manda, dice, a todo hombre y en todo lugar. O sea, donde quiera que estés, de donde quiera que seas, que se arrepientan. No importa que estés en la iglesia, en la calle, en la casa, en este país o en otro, es un mandato de Dios, es un llamado de Dios, el arrepentimiento. ¿Quieres tú ser salvo? ¿Quieres tú ser bienaventurado? ¿Quieres tú ir al reino de Dios? El Señor manda esto como condición. Por tanto, esto es un primer paso. No son opciones, son mandamientos que el Dios soberano del universo, creador de todo lo existente, quien tiene toda la autoridad, porque es el creador de todo, lo manda y enseña. Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que primero hay que escuchar, hay que obedecer el mandato del arrepentimiento, hay que convertirse a Jesucristo, hay que creer lo que Jesucristo hizo en la cruz, derramar su sangre para perdón de los pecados y resucitar para vencer a la muerte. Y hay que recibirle como Señor, o sea, hay que dedicarle nuestra vida a Él, entregándonos a Él, rogándole a Él que tome el control de nuestra vida. No olvidemos que el trato de Dios para con los hombres en lo tocante a la salvación es de manera personal. Por tanto, no es de extrañarnos que dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne y de sangre. Y en esto estaban fallando. En esto estaban fallando estos judíos. Y Jesús les está dando una lección. A veces cometemos nosotros hoy el mismo error. Mijo, hazme el favor, pásate para la fila de acá, por favor. Tú. Sí, siéntateme acá. Cuando yo predico hay que atender, no conversar ni reírse. Eso es una falta de respeto. Gracias. Y no te me pongas bravito, es por tu bien. Decía, mis queridos hermanos, que
que el hombre tiene que ponerse bajo el señorío del Señor. Que no podemos olvidar que el trato de Dios con los hombres es personal. Y a veces cometemos exactamente el mismo error de decir: mis padres eran cristianos, yo soy salvo. E incluso tenemos una tendencia a asociar la fe con las denominaciones religiosas. Yo no puedo ser cristiano porque soy católico, o porque mi madre y mi padre eran católicos. Si tú crees que venir a la iglesia bautista te va a hacer salvo, vas a ir al infierno. Porque la iglesia bautista no hace salvo a nadie. Tampoco la pentecostal, ni la metodista, ni la católica, ni la testigo de Jehová, ni la metodista. No existe una sola iglesia bajo el cielo que pueda hacer salvo a alguien. ¿Usted la conoce, los que estudian la Biblia? Quien hace salvo al hombre es el sacrificio de Cristo. Evidentemente, los salvos se congregan en iglesias bíblicas, que eso es otra cosa. Pero donde queremos hacer el énfasis es que no podemos dar por sentado que porque tenemos una herencia religiosa, ya tenemos el reino. No confunda los términos. La religión puede ser engañosa. Padres, no cometan el error de no evangelizar o instruir a sus hijos en el temor a Dios, dando por sentado de que por ser su hijo y porque viven en todo tiempo en la iglesia, o viene a la iglesia, o lee la Biblia, o ha escuchado de la Biblia en su casa, no dé por sentado de que es convertido, de que es salvo, de que es heredero del reino de Dios. Padres, hasta que usted no vea que su hijo se arrepiente de su pecado, se convierta a Jesucristo, cree en el sacrificio de Cristo, y su vida está dando los frutos de Cristo, usted tiene el deber y la responsabilidad de evangelizar a su hijo. No cometa el error de decir: mi hijo no necesita evangelización, pastor, si él viene todos los domingos a la iglesia y escucha. ¿Qué me garantizas tú de que escucha? Y podrá estar escuchando, no digo que no. Pero lo cierto es que hasta que no proceda al arrepentimiento no es salvo. Aunque traiga su cama y viva en la iglesia, déjeme decirle. Si tu hijo o tu hija no se arrepiente de sus pecados creyendo en Cristo como Salvador, mis queridos hermanos, tu hijo no es hijo de Dios, ni salvo. Y a menos que se convierta, va a ir al infierno. Recuerde siempre esto. Dios, mis queridos hermanos, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Y solo son sus hijos aquellos que creen y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador personal de sus vidas, aceptando el sacrificio que Él realizó en la cruz para perdonar los pecados. No cometamos el mismo error de estos hombres que están sentados en la mesa con Jesús, que decía: Abraham tenemos por padre, como diciendo, entonces yo soy aceptado porque Abraham es mi padre y Abraham es hijo de Dios, soy nieto de Dios. No se equivoque. No son engendrados los hijos de Dios de carne ni de sangre, dice Juan. No se es hijo de Dios y por ende partícipe del reino de Dios por voluntad humana, dice el versículo 13 de Juan 1. Ni de voluntad de varón. Estos judíos creían que por seguir ciertas tradiciones religiosas y hacer obras donde el arrepentimiento y Dios en sí mismo quedaban excluidas, serían salvos, y se estaban engañando a sí mismos. Esta gente traía sacrificios pero no se arrepentían. Esta gente daba diezmos pero no se arrepentían. Esta gente hablaba de la ley mas no se arrepentían. Esta gente esperaba un Mesías y cuando vino no le aceptaron. Ellos confiaban en sus obras.
Y cuando usted confía en las obras, pensando que por medio de ellas se va a ganar el favor de Dios y por ende el reino de los cielos, usted está entrando en una falsa religión que le está engañando. Porque las buenas obras son el resultado de la conversión, no el medio de la conversión. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10 dice: por gracia sois salvos. Uno solo salvo por el favor inmerecido de Dios, por medio de la fe, o sea, por creer en Jesucristo. Y dice: esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, se gloríe, se exalte. Eso es lo que dice la Biblia. Por tanto, si te han estado diciendo, si haces buenas obras vas a ir al cielo, te han engañado. Además dice la Biblia en Romanos 3:20 que por las obras de la ley nadie será salvo. Vamos a leerlo, Romanos 3:20. O sea que si has estado pensando, he sido bueno, he hecho esto, aquello y lo otro, tomé la primera comunión, voy a la iglesia, doy ofrendas, etc. Deja que Romanos 3:20, palabra de Dios, te diga: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, por las obras de la ley no vas a lograr que la culpa del pecado sea quitada de tu vida. Y dice la Biblia: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a Gálatas 2:16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16. Dice la Escritura: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, el hombre no es declarado sin culpa de pecado por las obras de la ley. Entonces, si el hombre no es declarado sin culpa de pecado por la obra de la ley, ¿creen ustedes que esta gente no estaba en una falsa religión o engañados a sí mismos cuando decían: bienaventurado el que come pan en el cielo? Confiando en su religiosidad. De la misma manera que puedes estar siendo engañado tú si estás confiando en tu religiosidad. Dice la Biblia: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Cuál es el medio para que la culpa del pecado sea quitada y la justificación del pecado llegue? La fe en ¿quién? En Jesucristo. ¿Se da cuenta que tampoco es la religión? Nosotros también hemos creído, dice aquí Pablo, en Jesucristo. Dice: hemos creído para ser justificados por la fe de Cristo y por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La única manera de obtener el perdón de los pecados, ser declarado sin culpa e ir al reino de los cielos, es por la fe en Cristo. Y no fe intelectual. Oh, sí, tengo fe. No. Convicción de que Cristo es quien dice ser el Salvador. Convicción de que Cristo ciertamente puede quitar el pecado y lo quita porque su sacrificio en la cruz fue eficaz. Amados hermanos en Dios, al igual que estos hombres, tú puedes estar viviendo engañado si crees que por seguir cierto patrón de conducta, buenas obras o acciones humanas fuera de Cristo, serás salvo. La Biblia dice que lo mejor de nuestras obras son como trapos de inmundicia. Trapo de inmundicia en el Antiguo Testamento era el paño de la menstruación de la mujer, para que tengan una idea. Lo mejor de nosotros es como eso. Vamos a leer Isaías 64:6 para comprobarlo bien. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros, dice aquí, 64:6. ¿Ya todos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Toda nuestra justicia como trapo, dice la Biblia, de inmundicia. Amados hermanos, la falsa religión
hace que el hombre centre su atención en sí mismo, conduciéndole a la perdición. La falsa religión hace que todo nuestro sentido se centre en la práctica religiosa, en la organización, en los ritos, en las prohibiciones. Cuando el hombre centra toda su atención en sí mismo, en él, no le da valor al amor, no le da valor al amor en acción del Señor y su sacrificio para con los invitados. Fíjese, en la parábola, este Señor prepara un banquete. Es importante aclarar que en aquellos tiempos las invitaciones se hacían doble. Y no es como nosotros hoy de que terminamos el culto y se me ocurrió, oye, vamos a ir a comer una carnita y allá nos vamos. No. En los tiempos de la Biblia se avisaban con mucho tiempo de antelación. Tal día voy a estar haciendo una cena, te invito. Y en esa primera invitación, quien invitaba esperaba la respuesta. Si la persona decía, voy a ir, ya eso se daba por seguro. Y la costumbre moral de la época era que esa persona debía cancelar todo tipo de compromiso ese día para cumplir, porque había dado su palabra. Ese era el momento de decir sí o no. La segunda invitación venía cuando ya la cena estaba lista. El anfitrión mandaba a un esclavo a buscar a la gente. Ya está lista, ya puedes venir. Y lo acompañaba, era un acto de cortesía. Fíjese, aquí este señor prepara una cena. La gente le dice que sí. Evidentemente preparar una cena implica hacer gastos, implica sacrificios. Y luego envía al siervo a buscar a los invitados. ¿Y qué respuesta recibes? Excusas. Excusas. ¿Por qué? Porque estos hombres no valoraron al Señor. Estos hombres solo estaban pensando en quiénes, en sí mismos. Cuando el hombre centra toda su atención en sí mismo, no le da valor al amor en la acción del Señor y su sacrificio para con los invitados. No valora la buena voluntad del Señor, que por puro amor y bondad tuvo a hacer a bien una cena e invitar a estas personas en particular, cuando en realidad pudo haber invitado a otros. ¿Sí o no? Cuando usted hace una cena, ¿a quién usted invita? A quien usted quiere. ¿Y quién puede cuestionar su invitación? Nadie. ¿Por qué? Porque usted es dueño de su vida, de hacer con lo suyo lo que usted quiere. Esto estaba pasando con estos judíos. Y recuerdo el otro texto de a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús había venido al mundo para traer a los suyos al reino de los cielos. Y los suyos, lejos de aceptar con un sí la invitación del Señor, estaban poniendo su religión y sus tradiciones por excusa. El hombre centrado en sí mismo no valora los sacrificios y gastos hechos por el Señor para preparar la cena. En los tiempos bíblicos era un acto de extrema grosería decir sí a la hora, no asistir. Una persona centrada en sí misma no valora al Señor, no valora lo que Él hizo. Y esto es exactamente lo que pasa hoy en día. Fíjese, el Señor preparó la cena. ¿Qué hizo? Preparó un medio para reconciliar al hombre entre Dios y Cristo, al hombre con Dios, que es Cristo. Lo preparó todo por amor. Dio a su Hijo Jesucristo. Se hizo hombre, vino a la tierra, despojándose de toda la gloria celestial. Muere en la cruz, en sacrificio, para que todos los invitados crean en Él y sean salvos. ¿Y cómo responden muchas veces los hombres? Con un no.
exactamente como estos judíos, no reconociendo el sacrificio del Padre, no reconociendo el amor del Padre, no valorando lo que Dios hizo. E incluso todavía el hombre tiene la desfachatez de decir, Dios hoy no hace nada. Tiene la desfachatez de que cuando cultiva la consecuencia de su pecado, juzgar a Dios. ¿Y dónde estaba Dios en esto? ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde está Dios que permite que hayan guerras? ¿Quién te dijo que Dios permite las guerras? Dios ha dicho, no matarás, no codiciarás. Y las guerras y los pleitos entre los hombres surgen cuando ellos, a causa de su propio pecado, se codician y se levantan en ira el uno contra el otro, atentando contra su prójimo. Dios no es el culpable de eso. El culpable de eso es el hombre. Amados hermanos, cuando el hombre centra su atención en sí mismo, se vale de excusas absurdas para no atender a la invitación del Señor. Y digo excusas absurdas porque los hombres creen que pueden burlar el raciocinio de Dios. No se equivoque, Dios es omnisciente. ¿Sabe lo que eso significa? Que lo sabe todo. Dios es omnipresente. ¿Sabe lo que eso significa? Que está en todo lugar y todo lo ve. Dice la Biblia que lo llena todo en todo. Y fíjense las excusas de estos hombres. El primero, verso 18. He comprado una hacienda y tengo que ir a verla. ¿Qué excusa tan estúpida, inmoral y hasta una burla contra el Señor? Porque ¿quién compra tierras para sembrar y antes de comprarlas no las ve? Dígame, ¿quién? Un anormal únicamente, porque si usted tiene el propósito de comprarse un rancho para sembrar la tierra, criar ganado, me va a decir que usted va y lo compra por internet, lo paga por internet y después lo voy a ver. ¿Qué es lo primero que uno hace? No, espérate, yo voy a ver cómo es la calidad de la tierra. ¿Para qué sirve la tierra? Le mide el pH, la acidez del suelo, para saber qué tipo de cultivo sembrar. Porque no todas las tierras sirven para lo mismo. Las tierras tienen su propio ácido. Eso se llama en química pH, en agronomía. Aunque no lo parezca, estudié 2 años de agronomía. Lo dejé a media porque yo para el campo dije que no iba. Cuando me agarró un solazo de maíz que picaba por el cuerpo, dije, ¿qué va? A estudiar otra cosa. Nada, que Dios no me hizo para el campo. Lo tengo que hacer, lo hago, no hay problema, pero ¿quién compra tierra sin examinarla? ¿No es esto una excusa barata? Miren el otro, no es muy diferente. Verso 19. He comprado 5 yuntas de buey y voy a probarla. Mire, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ver a bueyes arando la tierra. Para tener una buena yunta de bueyes es necesario, primero, que los bueyes tengan el mismo tamaño. Si no tienen el mismo tamaño, los surcos van a salir torcidos. 2, tiene que ver que halen parejo. Si hay uno renegado, uno que camina, pero el otro con cobea, esa yunta no sirve. 3, tiene que ver que sean saludables y contemporáneos en edad, porque un buey viejo con uno nuevo puede no rendir igual. En otras palabras, quien va a comprar 5 yuntas de bueyes es porque tiene mucha tierra o porque tiene mucho que transportar. Hermano, ¿quién con un sentido común va a comprar algo sin verlo? Ahora hay otro detalle, porque fíjense qué excusas tan absurdas. Si tiene dinero para comprar 5 yuntas de buey, este hombre tiene dinero. No podía dejar a un encargado que probara la yunta. Pero hay más.
No podía probarla otro día. Son excusas como absurdas. El tercero, acabo de casarme, en el verso 20, por tanto no puedo ir. Porque se casó no podía ir. Entonces no iba a ir nunca más a ningún lado, porque el matrimonio es para toda la vida. Y nosotros desde el lado de acá, leyendo la Biblia, decimos: qué gente tan ingrata. Mira, no valoró al Señor, no valoraron y vienen con estos cuentos chinos. Mire, no juzgue, porque cuántas veces tú y yo también damos las mismas excusas absurdas delante de Dios para no responder las invitaciones que Dios nos hace. En el caso del inconverso, excusas absurdas para no responder positiva a la invitación del arrepentimiento, la conversión y la aceptación de Cristo como Salvador. Y digo excusas absurdas porque lo cierto es que ningún hombre tiene auténtica justificación como para negar al Señor. Ayer salimos a evangelizar en Las Vegas y me estaba contando el hermano Joel que se encontró con alguien que le dijo: yo no quiero saber de Dios porque yo era joven y una vez fui a una iglesia y pedí dinero y no me quisieron dar, y fui a otro lugar y tampoco me dieron, y que triqui triqui traca traca, y por eso no creo en Dios. ¿Quién se va a ir al infierno? Por esa excusa. No, que porque fulanito es cristiano y mira cómo vive. Bueno, una cosa es que él diga que es cristiano y otra es que quizás lo sea. Pero ¿y quién te dijo a ti que por el pecado del otro Dios te va a justificar a ti? Esas son las excusas baratas que ponen los inconversos. Ponen muchas más. No hay mucho. Me encontré con alguien depresivo. Bueno, dejó de venir a la iglesia porque oró para que su madre se sanara y Dios no la sanó. La señora tenía 98 años de edad. Hermanos, ¿cuál es la ley natural de la vida? Le dije a la persona: qué lamentable es oír de su boca eso, porque usted, en vez de decir: Dios, gracias porque me has permitido disfrutar a mi madre hasta los 98 años de edad. La persona que me crió a mí murió de 60 y algo. No tuve la bendición de que me acompañara más tiempo. No vio a mis hijos nacer, no vio mi matrimonio. Sufro eso como persona. Pero estas a veces son excusas absurdas. Y culpamos a los hombres, a Dios, de los males de los hombres, pensando que con eso podemos justificarlo. No te engañes. La Biblia es clara. Dice en Juan capítulo 3, verso 18: el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No tienes excusas. No hay excusas. Dios a los cristianos los invita a unirse a su obra en una diversidad de ministerios y quehaceres, a un estilo de vida con ciertas normas y exigencias. Y nosotros queremos burlar a Dios poniendo excusas absurdas para no responder a su llamado. ¿Cuántas veces nosotros ponemos excusas absurdas? Muchas veces. ¿A quién crees que engañas? A ti mismo. ¿Quién es el más dañado con tus excusas? ¿Quiénes se perdieron el banquete? Los que no fueron. Si usted lee al final del texto, en el versículo 25, dice que esta gente no serán partícipes nunca más. Si tú no aceptas a Cristo como Salvador arrepintiéndote de tus pecados, ¿quién cree que se va a ir al infierno? Yo, porque tú no lo aceptaste. No, te vas a ir tú. Yo estoy seguro de en quién he creído y estoy seguro a dónde voy, a la presencia de Dios,
porque acepté a Cristo como mi Salvador y creí que ciertamente yo necesitaba que Él me salvara. La decisión es personal, no hay excusas que justifiquen las malas decisiones de los hombres. Y eso es a lo que la Biblia llama el pecado de muerte. El tener la oportunidad de arrepentirte y creer y no hacerlo. Y no hacerlo. Amados hermanos, no cometas ese error. Amado amigo, no cometas. Los más afectados fueron los que se negaron a asistir. Jesús está denunciando la actitud de estos judíos, quienes esperaban al Mesías y su reino, y ahora que lo tienen entre ellos, no son muy distintos, no lo aceptan. Nosotros no somos diferentes. Y este puede ser tu caso. El reino de Dios en Cristo, la iglesia lo anuncia, lo comparte, y los hombres rechazan esta invitación, poniendo excusas absurdas e inaceptables. Yo soy católico. La Biblia no dice que por ser católico serás salvo. Yo soy testigo de Jehová. La Biblia no dice que por ser testigo de Jehová vas a ser salvo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es que mi madre toda la vida me ha exigido que no abandone la Virgencita de Guadalupe. Usted debe honrar a su madre, debe amarla, pero debe amarla consciente de que ella no es Dios y no tiene derecho ni autoridad de pasar por encima de lo establecido y mandado por Dios. La Biblia dice: obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando el padre o la madre te está dando una instrucción contraria a las enseñanzas de Dios, su deber es obedecer primero a Dios. Con mucho respeto. Respeto lo que usted cree, lo que usted piensa, pero Dios le pide esto. Yo recuerdo que cuando tenía como 14 o 15 años, un día, primera vez que voy a hablar de esto, mi familia por parte de padre no son cristianos. Y una tía y mi abuela me sientan y me dicen: ¿tú nunca has tenido relaciones con una mujer? Yo dije: no. Le digo: hijo, la juventud es única y la vida es bella. Es bueno que sea religioso, pero el fanatismo no es bueno. Además, uno tiene que probar todo en la vida para estar preparado, y hablando todas las sandeces que un inconverso suele hablar en su ignorancia. Le tuve que decir con mucho respeto: perdóname, pero la conversación terminó. No puedo tomar tu consejo porque es contrario a lo que Dios me dice. Y Dios me manda que me guarde puro hasta el día del matrimonio. Y Dios manda a que no caigamos en fornicación ni en impurezas sexuales. Se enojaron. Después se les quitó. Se enojaron al principio. Pero cuando un consejo va contrario a la Escritura, usted debe obedecer la Escritura. Y dice la Biblia: quien pierda padre, madre, hijo, hija, amigos, hallará 100 veces más en el Señor. Y dice la Biblia: aunque mi padre y mi madre me abandonaron, con todo Jehová me recogerá. De hecho, te voy a decir algo. Mi experiencia fue esa: sé fiel al Señor, obedece al Señor, y el Señor se va a encargar de arreglar todas las desavenencias con tu familia. Porque Dios no falla en las cosas que hace, porque Él todo lo hace bien. Pero no venga con excusas absurdas. Y queridos hermanos,
Dios no se ve afectado con el rechazo que alguien hace de su reino. La cena que se ha preparado no ha sido en balde. Esta gente la rechazaron, pero Dios se buscó a gente que sí le acepta. Fíjese. Le digo al siervo, ve por las calles y trae al cojo, al manco, al desvalido. Y es interesante que todavía había espacio y mandó a buscar a uno a otros. Y estos recibieron y vinieron y disfrutaron la cena. ¿Quién fue más bienaventurado? ¿El que rechazó o el que vino? ¿Quién? El que vino. Tú solo vas a ser bienaventurado si vienes a los pies de Jesucristo y aceptas la invitación que Él te hace a una relación con Él para hacerte partícipe del cielo. La falsa religión distorsiona la verdad en cuanto a la conversión y participación del hombre en el reino, mi hermano. Debemos comentar algo acerca de la palabra fuérzalos a entrar. El término no significa coaccionar al estilo de una inquisición. Desafortunadamente, a través de la historia algunos han usado así el versículo. La misma palabra es usada en Mateo 14:22 y también en Marcos 6:45, pero en ambos casos se traduce Jesús hizo qué. O sea, los convenció. En otras palabras, el Señor le está diciendo a ellos, convéncelos para que a ellos no les quede otra alternativa que entrar. Y este mensajero que va es símbolo del Espíritu Santo, quien convence de juicio, justicia y pecado. Son muchos los llamados, pocos los escogidos, dice la Biblia. Es Jesús quien hace que los escogidos por Dios vengan a la cena, o sea, al reino. Pero esto no anula la voluntad del hombre. El hombre tiene también la responsabilidad de tomar una decisión. En otras obras literarias del período, esta frase, fuérzalos, se usa en el sentido de constreñir moral o intelectualmente. En ilustración de Lucas 14, el hombre envió a un solo siervo, quien difícilmente podría haber coaccionado físicamente o por la fuerza a la persona. Porque uno solo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede traer toda esta manada de gente? O sea, fue por el convencimiento de la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios quien convence. Es la comunicación verbal del Evangelio por medio de la predicación verbal la que produce la fe que lleva el pecador a Cristo. La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? El paso correcto para entrar en la cena es escuchar la invitación de Dios, creer en el mensaje de Dios, arrepentirte del pecado y confiar en que Jesucristo tiene poder para quitarlo porque murió en la cruz para que pecadores como nosotros pudieran ser liberados de la culpa, revestidos de un nuevo hombre para poder estar en el reino de los cielos. Hoy el Señor sigue invitando. Hoy el Señor sigue enviando a sus mensajeros por las calles. Está aquí. Y el Señor te ha dicho, tengo un lugar para ti en mi reino. Te invito. Él te está diciendo, te invito, a ti. Olvídate del que está ahora a tu lado. A ti te está diciendo, te invito. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Es qué? ¿O tú ves qué? ¿O vas a ser quizás como el cojo, el manco, el despreciado de aquella sociedad? Símbolo de la inmundicia humana.
Porque ¿quiénes eran los cojos y ciegos en aquel tiempo? Los despreciados. Me imagino cómo se sentirían aquellos hombres que al verse tan inmundos le dieron valor a la invitación de un gran Señor de pensar en ellos. En esta parábola, tú y yo somos como estos cojos. El pecado ha producido inmundicia, nos ha separado de Dios. Dice la Biblia que nos lleva a muerte, la paga del pecado es muerte. Y con todo y eso, Dios ha preparado un banquete. Ha invitado a otros que no le aceptaron, pero ha decidido invitarte a ti. Y te dice, ven a mi casa. Te dice, hay lugar para ti. Te dice, acepta mi invitación. Para que vengan días de refrigerio. Para que tu pecado sea perdonado. Para que puedas estar con Dios por siempre. Quizás te pregunte, ¿qué tengo que hacer? Lo que hemos dicho. Reconoce tu condición de pecador, porque todos pecamos. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Cree con todo tu corazón que cuando Él murió en la cruz, su muerte ciertamente es para que tú no murieras. Fue en tu lugar. Acepta ese sacrificio, créelo. Cree con todo tu corazón que Jesús es el Señor, que Él te puede salvar y dar vida eterna. Acepta la invitación que Él te tiene. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A los que creen y le recibieron, le da potestad, dice Juan 1:12, de ser hecho hijo de Dios. Yo solo soy un mensajero, una voz que habla en nombre de Dios. Es Él quien te dice, te invito. Es Él quien te dice, ya está lista la mesa. Ven. ¿Cuál es tu respuesta? Si hoy tú quieres decir, Señor, quiero ir a tu reino, quiero un lugar contigo en tu mesa, yo te invito a que pases aquí al frente. Yo voy a orar contigo. Yo te invito a que pases aquí al frente dando respuesta de que tú quieres que Cristo sea tu Salvador. Esta decisión la hemos tenido que hacer los que ya somos salvos en algún momento u otro. Hoy es el día que el Señor te dice, ven. Este es el día aceptable, este es el día de salvación. ¿Qué vas a hacer? ¿Como quién vas a hacer? ¿Como los que dijeron no puedo? ¿O como los que dijeron voy, Señor? Quizás diga, tengo cosas que superar. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ven tal y como estás, el resto lo va a hacer. Si alguno hoy quiere tomar esta decisión y venir, este es el momento. Dios le bendiga. ¿Alguien más desea tomar esta decisión hoy? ¿Alguien más desea venir? La invitación está hecha. ¿Alguno más? Hoy es el día. Recuerde que terminada la cena se habrá acabado la oportunidad. ¿Alguno más desea? Te invito a orar.
195. 195. Himno 195. Señor Dios, gracias por este tiempo y la bendición de poder alabarte y predicar tu palabra. Haz que este mensaje no llegue, no quede vacío, que dé fruto, Señor. Yo no sé quiénes puedan verlo quizás por internet, pero glorifícate tú, Señor. Bendice a cada amigo y hermano aquí presente. Permite que cada uno de nosotros viva convencido de que no está en una falsa religión, ni en una falsa relación, sino en el camino correcto, y que ha aceptado con todo su corazón participar de la cena del Señor para ser partícipe del reino. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor Jesús. Amén. Señor,